Imagínate por un momento que estás durmiendo en tu cama, cómodo y seguro, cuando de repente escuchas rugidos salvajes afuera de tu casa. Pero no es un perro ladrando o un gato peleando. Es un león gigante, del tamaño de un caballo, con colmillos como dagas, merodeando justo afuera de tu puerta. Y no tienes muros de concreto que te protejan. Solo tienes un fuego que se está apagando y una lanza de madera. Así era la vida de nuestros ancestros hace 100.000 años. No había ciudades, no había policía, no había hospitales, solo la naturaleza más salvaje y peligrosa que te puedas imaginar. Y en esa naturaleza había depredadores que harían que cualquier película de terror pareciera un programa para niños. Pero aquí estamos, ¿verdad? Sobrevivimos. Nuestros antepasados no solo lograron sobrevivir en un mundo lleno de bestias asesinas, sino que aprendieron a dominar ese mundo. Esta es la historia de cómo los humanos más valientes de la historia enfrentaron a los depredadores más temibles del planeta y ganaron. El mundo prehistórico era como un parque jurásico, pero real y aún más peligroso. Los depredadores de esa época eran versiones gigantes y súper agresivas de los animales que conocemos hoy. Imagínate leones que pesaban 300 kilos, osos que medían 3 metros de altura parados en 2 patas y lobos del tamaño de un pony. El esmilodón, o tigre dientes de sable, era probablemente el depredador más aterrador. Sus colmillos medían 18 centímetros, más largos que un cuchillo de cocina. Podía destrozar a un mamut con esos dientes, así que un humano era como un aperitivo para él. Y no era solo uno, cazaban en grupos, como los leones de hoy, pero muchísimo más grandes y feroces. Los osos de las cavernas eran monstruos absolutos, pesaban hasta 500 kilos y tenían garras como cuchillos. Su fuerza era tan brutal que podían romper huesos de mamut con un solo golpe. Y para colmo, también vivían en cuevas, que eran exactamente donde los humanos buscaban refugio. Pero no solo había depredadores terrestres, los cielos también eran peligrosos. Había águilas gigantes que podían levantar en vuelo a un niño humano, y en las aguas había cocodrilos prehistóricos que hacían ver a los de hoy como lagartijas. Los lobos prehistóricos eran especialmente aterradores porque cazaban en manadas de hasta 30 individuos. Eran más inteligentes que los lobos actuales, más grandes, y tenían mandíbulas que podían quebrar huesos con facilidad. Una manada de estos lobos podía rodear a un grupo de humanos y atacar desde todos los ángulos. Para nuestros ancestros, cada día era literalmente una lucha por la supervivencia. Salir a buscar comida significaba arriesgar la vida. Dormir significaba convertirse en presa fácil. Incluso ir al baño podía ser una sentencia de muerte si te alejabas demasiado del grupo. Si esta historia te está poniendo los pelos de punta, imagínate cómo se sentían nuestros ancestros. Dale like y suscríbete para más historias increíbles sobre la supervivencia humana. Nuestros ancestros no eran tontos. Se dieron cuenta rápidamente de que para sobrevivir en un mundo lleno de depredadores, necesitaban estrategias inteligentes, y desarrollaron algunas de las tácticas de supervivencia más geniales de la historia. Lo primero que aprendieron fue que la unión hace la fuerza. Mientras que un humano solo era presa fácil, un grupo de 20 o 30 humanos era una amenaza real, incluso para los depredadores más grandes. Formaron clanes donde cada miembro tenía un papel específico en la defensa del grupo. Desarrollaron el sistema de turnos para dormir. Nunca, pero nunca, todos dormían al mismo tiempo. Siempre había alguien despierto, vigilando, escuchando cualquier sonido extraño. De ahí viene el dicho de dormir con un ojo abierto. Literalmente tenían que hacerlo para no amanecer muertos. El fuego fue su arma secreta número 1. Todos los depredadores, sin excepción, le tenían miedo al fuego. Nuestros ancestros no solo aprendieron a hacer fuego, sino que se volvieron expertos en mantenerlo encendido toda la noche. Hacían círculos de fuego alrededor de sus campamentos, creando barreras que ningún depredador se atrevía a cruzar. También se volvieron maestros del camuflaje y la ocultación. Aprendieron a moverse en silencio, a cubrir su olor con barro y plantas, y a esconderse en lugares donde los depredadores no pudieran encontrarlos. Conocían cada roca, cada árbol, cada cueva de su territorio. Desarrollaron sistemas de comunicación súper avanzados.
Tenían diferentes gritos y señales para advertir sobre diferentes tipos de peligro. Un grito significaba tigre dientes de sable a la vista, otro significaba manada de lobos acercándose. Todos en el grupo sabían exactamente qué hacer cuando escuchaban cada señal. Pero lo más inteligente fue cómo aprendieron a usar el territorio a su favor. Conocían rutas de escape, lugares altos donde los depredadores no podían llegar, y refugios seguros donde podían esconderse. Convirtieron su conocimiento del terreno en su ventaja más grande. ¿Te imaginas vivir así, siempre alerta, siempre en peligro? Comparte este video si crees que nuestros ancestros eran unos verdaderos guerreros. Sobrevivir no era solo cuestión de esconderse y esperar lo mejor. Nuestros ancestros tuvieron que convertirse en cazadores y luchadores excepcionales. Desarrollaron armas y técnicas de combate que les permitían enfrentar a bestias que eran 10 veces más grandes y fuertes que ellos. Las primeras armas fueron simples pero efectivas: lanzas con puntas de piedra afilada, garrotes pesados y piedras que podían lanzar con precisión mortal. Pero la verdadera magia estaba en cómo las usaban. Desarrollaron técnicas de caza grupal que convertían a un grupo de humanos en una máquina de matar coordinada. Para cazar a un tigre dientes de sable, necesitaban estrategia militar. Algunos miembros del grupo actuaban como señuelos, atrayendo al depredador hacia una trampa. Otros se escondían en posiciones estratégicas, listos para atacar desde los flancos. Y los más hábiles esperaban el momento perfecto para dar el golpe mortal. Inventaron trampas increíblemente sofisticadas, pozos profundos cubiertos con ramas y hojas, donde los depredadores caían y no podían salir. Trampas con estacas afiladas que se activaban cuando el animal pisaba en el lugar equivocado, y lazos que podían atrapar las patas de los depredadores más grandes. También aprendieron a usar el fuego como arma, no solo para ahuyentar a los depredadores, sino para atacarlos directamente. Hacían antorchas que podían lanzar y creaban barreras de fuego que dirigían a los animales hacia las trampas. Algunos grupos incluso aprendieron a hacer flechas con puntas en llamas, pero quizás lo más impresionante fue cómo aprendieron a conocer a sus enemigos. Estudiaban el comportamiento de cada depredador, sus fortalezas, sus debilidades, sus patrones de caza. Sabían que los tigres dientes de sable atacaban por sorpresa, que los osos de las cavernas eran más agresivos cuando defendían a sus crías y que los lobos eran más peligrosos al amanecer. Con este conocimiento, podían predecir ataques y prepararse para ellos. Sabían cuándo era seguro salir a cazar, cuándo era mejor quedarse en el refugio y cómo moverse por el territorio sin llamar la atención de los depredadores. ¿Crees que tendrías el valor y la inteligencia para enfrentar a un tigre dientes de sable con solo una lanza? Déjame saber en los comentarios qué harías tú en esa situación. A pesar de todos sus esfuerzos, nuestros ancestros no siempre podían evitar los encuentros directos con los depredadores. Cuando esto pasaba, se convertían en batallas épicas entre la inteligencia humana y la fuerza bruta de la naturaleza. Una de las batallas más documentadas por los arqueólogos es la que ocurrió en una cueva en España hace 40.000 años. Los restos que encontraron cuentan la historia de un grupo de humanos que se refugió en una cueva, sin saber que ya estaba habitada por una familia de osos de las cavernas. La batalla duró días, y aunque varios humanos murieron, finalmente lograron expulsar a los osos y reclamar la cueva. En Francia, encontraron evidencia de una batalla entre un grupo de cazadores y una manada de leones de las cavernas. Los huesos muestran marcas de heridas tanto en humanos como en leones, pero lo más impresionante es que los humanos no solo sobrevivieron, sino que lograron matar a varios de los leones. Usaron tácticas de grupo, rodeando a los leones y atacándolos desde múltiples ángulos. Pero no todas las batallas terminaban bien para los humanos. En Sudáfrica, los científicos encontraron restos de un niño humano que claramente fue víctima de un ataque de un águila gigante. Las marcas en el cráneo coinciden exactamente con las garras del águila, y los huesos estaban dispersos como si el niño hubiera sido llevado al nido del ave. También hay evidencia de ataques nocturnos por parte de manadas de lobos. En algunos campamentos antiguos encontraron huesos humanos mezclados con huesos de lobos,
lo que sugiere batallas desesperadas en la oscuridad. Algunos grupos lograron repeler los ataques usando fuego y formando círculos defensivos, pero otros no tuvieron tanta suerte. Lo que más impresiona a los científicos es cómo los humanos aprendieron de cada batalla. Cada ataque que sobrevivían se convertía en una lección para toda la comunidad. Desarrollaron nuevas tácticas, mejoraron sus armas y refinaron sus estrategias de defensa. Algunos grupos incluso comenzaron a atacar proactivamente a los depredadores. En lugar de esperar a ser atacados, salían a cazar a los tigres dientes de sable y a los osos de las cavernas. Era increíblemente peligroso, pero también muy efectivo. Al eliminar a los depredadores más peligrosos de su territorio, hacían que toda la zona fuera más segura para su tribu. ¿Qué opinas sobre esta estrategia? ¿Crees que era mejor atacar primero o esperar y defenderse? Es una pregunta que incluso hoy en día seguimos debatiendo. Pero nuestros ancestros no solo luchaban contra los depredadores durante el día. Las noches eran especialmente terroríficas. En la oscuridad, los depredadores tenían todas las ventajas: mejor visión nocturna, mejor oído, y conocían el terreno igual de bien que los humanos. Durante la noche, los campamentos se convertían en fortalezas. Hacían círculos de fuego que mantenían encendidos desde que se ocultaba el sol hasta que salía de nuevo. Estos círculos no solo ahuyentaban a los depredadores, sino que también les permitían a los humanos ver cualquier cosa que se acercara. Desarrollaron sistemas de vigilancia nocturna súper sofisticados. Dividían la noche en turnos y cada turno tenía responsabilidades específicas. Algunos vigilaban hacia el bosque, otros hacia las montañas y otros hacia los caminos de agua donde los animales venían a beber. Tenían códigos secretos para comunicarse sin hacer ruido que pudiera atraer a los depredadores. También aprendieron a usar las características naturales del terreno para su protección. Acampaban en lugares elevados desde donde podían ver venir a los depredadores, cerca de riscos que los animales no podían escalar, o en islas pequeñas en medio de ríos que los depredadores no querían cruzar. Pero lo más inteligente fue cómo aprendieron a usar los sonidos de la noche a su favor. Conocían cada ruido natural del bosque, así que inmediatamente se daban cuenta cuando algo estaba fuera de lugar. El silencio súbito de los grillos podía significar que un depredador estaba acechando. El vuelo nervioso de los murciélagos podía advertir sobre peligro cercano. Crearon herramientas especiales para la supervivencia nocturna, antorchas que podían encender rápidamente, armas que podían usar en la oscuridad y señales que podían enviar a otros grupos sin hacer ruido. Incluso desarrollaron técnicas para moverse silenciosamente en la oscuridad, algo que podía salvarles la vida si necesitaban escapar durante la noche. Los niños aprendían desde muy pequeños a dormir ligero y a despertarse al primer signo de peligro. Las madres desarrollaron formas de mantener a los bebés callados durante la noche, usando técnicas que evitaban que los llantos atrajesen a los depredadores. Era una educación de supervivencia que comenzaba desde el nacimiento. ¿Te imaginas no poder dormir tranquilo ni una sola noche de tu vida? Comparte este video si crees que nuestros ancestros tenían un valor increíble. A pesar de todo el peligro y la violencia, algo extraordinario sucedió. Nuestros ancestros desarrollaron una profunda comprensión y respeto por los depredadores que los amenazaban. Esta relación compleja entre humanos y depredadores dio forma a nuestras primeras religiones, arte y formas de entender el mundo. En las cuevas donde vivían, nuestros ancestros pintaron imágenes detalladas de los depredadores que enfrentaban, pero no eran solo dibujos de miedo. Eran retratos que mostraban admiración por la fuerza, la velocidad y la inteligencia de estos animales. Muchos grupos adoptaron a estos depredadores como tótems espirituales, creyendo que podían obtener sus poderes a través de rituales especiales. Desarrollaron ceremonias antes de las cazas que honraban tanto a las presas como a los depredadores. Creían que matar a un animal, especialmente a un depredador poderoso, requería respeto y gratitud. Estas ceremonias no solo los preparaban mentalmente para la caza, sino que también fortalecían los lazos del grupo y les daban valor para enfrentar peligros mortales. Algunos grupos incluso comenzaron a imitar a los depredadores que más admiraban. Adoptaron técnicas de caza de los lobos, la paciencia de los tigres dientes de sable
y la cooperación de los leones. Se dieron cuenta de que los depredadores no eran solo enemigos, sino también maestros que podían enseñarles cómo sobrevivir mejor. La ropa y los ornamentos también reflejaban esta relación compleja. Usar las pieles de los depredadores más peligrosos no solo proporcionaba protección, sino que también mostraba el valor y la habilidad del cazador. Los colmillos de tigre, dientes de sable, se convertían en collares que simbolizaban poder y valentía. Las historias y leyendas sobre batallas con depredadores se transmitían de generación en generación. Estas historias no solo entretenían, sino que también educaban. Los niños aprendían las técnicas de supervivencia, las debilidades de cada depredador y la importancia de la cooperación a través de estos cuentos que combinaban hechos reales con elementos míticos. Pero quizás lo más importante fue cómo estos encuentros con depredadores moldearon la mentalidad humana. Nos enseñaron que podíamos enfrentar cualquier amenaza si trabajábamos juntos, que la inteligencia podía vencer a la fuerza bruta y que el respeto por la naturaleza era esencial para la supervivencia. ¿Crees que hemos perdido algo importante de esa relación tan intensa que tenían nuestros ancestros con la naturaleza? ¿Qué podríamos aprender de ellos hoy en día? Después de miles de años de lucha, algo increíble comenzó a suceder. Los humanos no solo aprendieron a sobrevivir entre los depredadores, sino que comenzaron a dominar el ambiente que una vez los había aterrorizado. Este cambio marcó el inicio de nuestra supremacía como especie. El punto de inflexión llegó cuando los humanos desarrollaron armas de largo alcance realmente efectivas. El arco y la flecha cambió todo el juego. Ahora podían matar a un depredador desde una distancia segura sin tener que enfrentarlo cara a cara. Esto les dio una ventaja enorme que nunca habían tenido antes. También mejoraron sus técnicas de caza grupal hasta convertirlas en verdaderas operaciones militares. Desarrollaron formaciones de combate, estrategias de flanqueo y técnicas de cerco que podían derrotar a cualquier depredador, sin importar qué tan grande o feroz fuera. Los humanos se habían convertido en los depredadores más letales del planeta. Pero la verdadera revolución vino cuando comenzaron a domesticar a algunos de los depredadores más pequeños. Los lobos fueron los primeros en ser domesticados, convirtiéndose en perros que cazaban junto a los humanos. De repente, los humanos tenían aliados con supersentidos que podían detectar depredadores mucho antes que ellos. Con el tiempo, los grandes depredadores comenzaron a evitar a los humanos. Los tigres dientes de sable, los osos de las cavernas y los leones gigantes aprendieron que atacar a un grupo de humanos era extremadamente peligroso. Los humanos se habían ganado el respeto de la naturaleza a través de su inteligencia y determinación. Muchos de los depredadores más peligrosos comenzaron a extinguirse. Algunos científicos creen que fue por los cambios climáticos, otros que fue por la presión de caza humana. Probablemente fue una combinación de ambos factores. Los humanos habían aprendido a explotar las debilidades de estos animales tan efectivamente que muchos no pudieron sobrevivir. Este dominio sobre los depredadores les permitió a los humanos expandirse hacia nuevos territorios que antes habían sido demasiado peligrosos. Podían establecer asentamientos permanentes, desarrollar la agricultura y crear las primeras civilizaciones. El miedo constante a los depredadores ya no controlaba cada aspecto de sus vidas. ¿Te das cuenta de lo increíble que fue esta transformación? De presas aterrorizadas a depredadores dominantes en solo unos miles de años. Dale like si crees que esta historia es fascinante. Cuando miramos hacia atrás a esta época extraordinaria, nos damos cuenta de que nuestros ancestros nos dejaron lecciones que siguen siendo relevantes hoy en día. La forma en que enfrentaron a los depredadores más peligrosos de la historia nos enseña sobre valor, inteligencia y la importancia de trabajar juntos. La primera lección es que no importa qué tan grande sea la amenaza, siempre hay una manera de enfrentarla. Nuestros ancestros no se rindieron ante depredadores que eran mucho más grandes y fuertes que ellos. Usaron su inteligencia, su creatividad y su capacidad de cooperación para encontrar soluciones que funcionaran. La segunda lección es sobre la importancia de la preparación.
Nuestros ancestros no esperaron a ser atacados para pensar en cómo defenderse. Desarrollaron estrategias, entrenaron constantemente y mantuvieron sus herramientas listas para usar. La supervivencia requiere estar siempre preparado. La tercera lección es sobre el poder del conocimiento. Cuanto más conocían a sus enemigos, mejor podían defenderse de ellos. Estudiaron cada depredador, aprendieron sus patrones y usaron ese conocimiento para obtener ventajas estratégicas. En la vida moderna, el conocimiento sigue siendo una de nuestras mejores armas. También nos enseñaron que la unión hace la fuerza. Ningún humano individual podría haber sobrevivido solo en ese ambiente. Fue solo trabajando juntos, compartiendo recursos y conocimientos que pudieron enfrentar amenazas que los superaban individualmente. Su respeto por la naturaleza también es una lección importante. Aunque lucharon contra los depredadores, nunca perdieron el respeto por el poder y la importancia de la naturaleza. Entendieron que eran parte de un ecosistema más grande y que su supervivencia dependía de mantener cierto equilibrio. Finalmente, nos enseñaron que el miedo puede ser tanto un enemigo como un aliado. El miedo los mantuvo alerta y vivos, pero no permitieron que los paralizara. Aprendieron a usar el miedo como una herramienta para mantenerse enfocados y preparados, sin dejar que controlara sus vidas. Estas lecciones siguen siendo relevantes para nosotros hoy. Aunque ya no enfrentamos tigres dientes de sable, seguimos enfrentando desafíos que requieren valor, inteligencia y cooperación. Los principios que nuestros ancestros usaron para sobrevivir pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos modernos. Y así, hermanos, cuando nuestros ancestros dormían con un ojo abierto y enfrentaban a los depredadores más peligrosos de la historia, no solo estaban luchando por sobrevivir, estaban forjando el carácter y la mentalidad que nos definirían como especie para siempre. Cada noche que vigilaron contra los tigres dientes de sable, cada batalla que ganaron contra los osos de las cavernas, cada estrategia que desarrollaron para enfrentar a los depredadores, contribuyó a hacer de nosotros lo que somos hoy. Nos enseñaron que los humanos somos más fuertes cuando trabajamos juntos, más inteligentes cuando aprendemos de nuestros enemigos y más valientes cuando enfrentamos lo imposible. La próxima vez que enfrentes un desafío que parezca demasiado grande, recuerda a tus ancestros. Ellos enfrentaron a las bestias más aterradoras del planeta con solo lanzas de madera y fuego, y no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Si ellos pudieron dominar a los depredadores más peligrosos de la historia, nosotros podemos enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Esta historia nos recuerda que el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar del miedo. Nuestros ancestros tenían miedo, pero no permitieron que ese miedo los controlara. Usaron su inteligencia, su determinación y su capacidad de trabajar juntos para convertir el miedo en una herramienta de supervivencia. Cuando el mundo era salvaje y peligroso, cuando cada día era una batalla por la supervivencia, nuestros ancestros no solo sobrevivieron, se adaptaron, evolucionaron y finalmente dominaron. Y esa es la verdadera herencia que nos dejaron. La prueba de que no hay amenaza demasiado grande cuando los humanos trabajan juntos con inteligencia y determinación.